Genial, bueno, entonces pasamos a presentar el segundo bloque, que como les había adelantado al principio sobre blockchain, la tecnología y en concreto el blockchain lanzan preguntas sobre la profesión y el papel del abogado en un futuro, pero lo hace todo en terrenos legales acotados. Tiene un especial impacto en los sistemas registrales y en el papel que los abogados deben tener en proceso de intermediación y resolución de conflictos. Con esta introducción vamos a presentar a nuestro siguiente expositor, el primero de este bloque, que es Germán Fabris. Les voy a contar un poco quién es Germán. Hola Germán, por ahí te veo. Hola Sol. Bueno, Germán es abogado egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, diplomado en Nuevas Tecnologías y Estado Inteligente por la Universidad de Champagnat. Forma parte del Networking Crypto World, que es un grupo de investigación liderado por profesionales de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con integrantes de todos lados del país y otros lados del mundo sobre criptomoneda, smart contract, blockchain y lavado de activos. Fue coordinador del Departamento de Asuntos Jurídicos en su modalidad home office de LEMOP durante las primeras etapas de la pandemia y es uno de nuestros nuevos miembros de LegalTech. Así que, Germán, cuando quieras, puedes empezar. Bueno, muchas gracias Sol. Muy buenas tardes a todos. Gracias a los que nos están acompañando en este webinar y gracias a LegalTech SID por permitirme la exposición. El tema a tratar en este bloque es blockchain, como bien dijo Sol. En mi caso voy a exponer sobre las aplicaciones del mismo y luego mi compañero Francisco Javier va a estar dando particularmente el caso de los medios alternativos de justicia descentralizada. ¿Qué les parece? Paso a compartir pantalla. Bueno, los objetivos de esta charla están centrados en brindarles un breve acercamiento a lo que es blockchain de forma genérica y didáctica para luego ir viendo de manera integral las posibles aplicaciones en base a lo que esta tecnología puede aportar según sus características, despertarles ciertas inquietudes y que puedan tener una base para que ustedes mismos generen sus propias ideas y quien dice capaz terminan realizando proyectos a gran escala utilizando esta tecnología de blockchain. La tecnología sin duda está siendo el sustento de lo que es la innovación en los servicios legales y desempeñando un papel fundamental en el impulso de la recuperación económica, sobre todo posterior al coronavirus y a todos los sectores de la economía. A medida que la economía se vaya recuperando, vamos a ver un aumento en las tasas de adopción de tecnología en todas las profesiones, no solo en la nuestra. Esta tecnología sin duda cuestiona y pone en jaque sobre todo el rol de los tradicionales intermediarios, tan necesarios en la economía postindustrial y cuestionados en el nuevo paradigma de la economía digital en red. Blockchain nace para hacer posible lo que es la moneda virtual, tan conocida como Bitcoin, y que ahora promete convertirse en lo que llama la cuarta revolución industrial y en una nueva manera de gestionar los negocios. Blockchain no es una aplicación, tampoco es una empresa. La forma más sencilla para entender el concepto es imaginándonos un tren donde sus vagones llevan granos. Estos vagones forman una cadena que no puede ser intercambiada ni alterada y a su vez cada vagón tiene una cantidad de granos donde ninguno puede ser sacado de cada uno de ellos. Blockchain es así todo lo dicho. Su tecnología permite almacenar la historia de creación, custodia, modificación, propiedad y ubicación de activos como puede ser criptomonedas, pero también como otros activos digitales como un título de propiedad, un certificado de cualquier otra índole, un contrato, una información personal, entre otras cosas. En esencia es eso, es un registro público que almacena transacciones en una red y se va replicando para que sea muy difícil de manipular, generando más seguridad. ¿Qué es blockchain? Lo primero que tenemos que hacer para definirlo es contextualizar el concepto. En su traducción en inglés es cadena de bloques. Esta cadena de bloques puede ser considerada y definida como una estructura de datos. En ella la información contenida se agrupa en distintos conjuntos de bloques. A esto se le añade metainformaciones relacionadas con otro bloque en la cadena anterior, formando una línea temporal. Y en donde gracias a las tecnologías criptográficas, toda la información contenida en cada uno de los bloques solo puede ser editada si se van añadiendo nuevos bloques posteriormente. Estos registros son almacenados por igual y en distintos nodos que conforman la red blockchain alrededor del mundo. En consecuencia, uno de los pilares que sustenta esta tecnología es que no existen nodos centrales que controlen o que posean información distinta al resto. Resulta importante mencionar acá que cuando hacemos referencia a nodos, al final de cuentas estamos hablando y refiriéndonos a cualquier ordenador, celular, dispositivo
que participa dentro de esta red de blockchain. Vemos cómo funciona la red de blockchain. Para simplificar el análisis nos vamos a basar en una seguida de pasos, los cuales van a explicar de manera general la lógica interna que existe a través de blockchain. Así podemos ver que en un primer paso, un usuario va a solicitar realizar una transacción, luego se va a crear un bloque con dicha transacción. Ese bloque se va a difundir a todos los nodos de la red, los cuales van a tener que validar ese bloque y la transacción solicitada. El bloque, una vez sucedido esto, se añade como una cadena más a la cadena de bloques de blockchain, y luego por último la transacción queda verificada y finalmente se ejecuta. Tengamos en cuenta ahora cuáles son los puntos fuertes de esta tecnología para luego ver su posible potencial de aplicación. Sin dudas, la principal de todas es el esquema distribuido que presenta esta tecnología. Es una de las principales ventajas ante cualquier otra red de almacenamiento, ya que es prácticamente imposible hackearlo debido a que no basta con atacar a uno de los nodos de la red, sino que se tendría que atacar a absolutamente a todos los que forman parte de esa red, para poder causar realmente un daño severo y significativo. Vemos acá en la imagen que a la izquierda hay un nodo centralizado, al medio un nodo de redes descentralizadas y otras distribuidas. Así podemos observar que si un hacker atacara a una red de tipo centralizada, puede conseguir un gran daño. El riesgo es relativamente bastante alto. Cambia esa magnitud de impacto para una red de tipo descentralizada, donde podemos notar que disminuye considerablemente para volverse casi imperceptible cuando se quiere intentar atacar a una red de tipo distribuido. Por lo que acá nos presenta otra de las cualidades de blockchain, que es su seguridad. Otra de las tecnologías más llamativas de blockchain es que emplea la criptografía, como habíamos dicho anteriormente, para garantizar que esas transacciones sean 100% seguras. A su vez, estas transacciones se van a concentrar en los bloques almacenados de manera cronológica, lo que denominamos timestamp. Otro de los atributos que existen en cuanto a la tecnología blockchain es que no existen intermediarios. La información acá se encuentra distribuida en múltiples nodos, los cuales son independientes entre sí y todos tienen la misma calidad de información. Esta información se presenta como inalterable. Una vez aceptada, validada y registrada una transacción, la información no se puede borrar ni modificar y puede ser consultada en cualquier otro momento. Así, los datos contenidos en la cadena de blockchain vienen con su propia historia y la historia es parte fundamental para probar esa integridad. Esta es la otra cualidad muy poderosa de blockchain, que provee una integridad de los datos, ya que estos se garantizan que no han sido modificados desde su creación sin que haya existido consentimiento de los que participan en el proceso. Por otro lado, permite la trazabilidad del proceso, pudiendo auditarse de manera más simple, lo que a su vez otorga transparencia, de modo que terceras partes puedan auditar y controlar los procesos. ¿Cuáles son los puntos débiles? Dentro de este contexto, y a pesar de que tiene múltiples características positivas, hasta hace algunos años atrás no era una tecnología muy conocida, sino todo lo contrario. Recién blockchain se popularizó de forma masiva gracias a las criptomonedas, la más renombrada Bitcoin. Al ser una tecnología muy reciente, sus aplicaciones por fuera de las criptomonedas son muy reducidas y de carácter experimental, por lo que todavía no contamos con experiencias a largo plazo y alcance en cuanto a los distintos tipos de aplicaciones descentralizadas basadas en blockchain. Lo cual no es un dato menor y esta para mí es la principal debilidad que tiene que ver con sus aplicaciones concretas. Parte de los grandes desafíos que supone su consolidación en el futuro inmediato radica en gestionar las limitaciones de la codificación, el excesivo requerimiento energético que puede llegar a sostener el sistema y la creciente complejidad de los mecanismos de gobernanza que se van a necesitar para ampliar su alcance y regular su uso como ejes relevantes de los debates actuales de sus disputados. Estas limitaciones las podemos clasificar en técnicas, no técnicas y de intereses opuestos. Dentro de las técnicas tenemos la falta de privacidad, ¿sí? Que sin ser completamente transparente, blockchain no podría cumplir su cometido. Luego, en cuanto al modelo de seguridad, ya que como se emplea un sistema de criptografía simétrica, es decir, que si por cualquier motivo, sea accidente, robo, error, alguien obtuviera o perdiera sus llaves privadas,
la seguridad se hubiera perdido porque no existe ningún mecanismo de protección por parte de los usuarios para recuperar sus propias claves privadas. Otra es la escalabilidad limitada. Hoy en día es costoso y lento resolver los problemas que tienen que ver en cuanto al procesamiento y gestión de nuevos bloques de la red, cosa de ir sumando más adherentes. La falta de flexibilidad es otra, donde al momento de iniciar un nuevo sistema de blockchain hay que pensar en todos los posibles escenarios y tener el ajuste más fino y minucioso que se pueda, dado que una vez que se lanzó la red en operación, es muy complejo realizar cambios con posterioridad en los bloques. Otra es la de llegar a un tamaño crítico que asegure que en cuanto se quiera resistir ataques por parte de los hackers, del más del 51% se vuelve prácticamente imposible al tener varios nodos y una red bastante más descentralizada. Esto es un problema en todo blockchain que se inicia desde cero y la única forma de evitarlo es sumar más y más involucrados, pero al mismo tiempo compromete la escalabilidad que mencionamos anteriormente. Dentro de las limitaciones no técnicas tenemos la falta de aceptación legal, como muy similar a los 90 y el comercio por Internet, hacen falta discusiones que sienten las bases legales que permitan la correcta regulación que haga posible el uso de todo el potencial detrás de blockchain. A su vez también tenemos falta de aceptación humana, o hay expectativas, incertidumbres y mucha falta de educación y conocimiento alrededor de los compromisos, el potencial y las limitaciones del propio blockchain. Y otra de las categorías es en cuanto a intereses opuestos. Acá nos encontramos con la transparencia versus la privacidad, donde no se pueden lograr ambos objetivos. La transparencia es la característica de blockchain y iría en contra de lo que vendría siendo el tema de la privacidad. A su vez se han contemplado soluciones como el manejo de los blockchain privados y públicos, que no lo vamos a ver en esta oportunidad. Y otra de las cosas es seguridad y agilidad. Cuanto más seguro se desee que se vuelva a la red, más se va a comprometer esta velocidad de procesamiento y por ende la agilidad del sistema. Así podemos ver que en un balance general, como blockchain, permite la reducción de costes de transacción, coordinación, colaboración sobre la base de la confianza, haciendo visibles los procesos para todos los actores del sistema. En todo momento, en cualquier lugar y como nunca antes se ha visto en la historia. Ahí reside su principal potencial de aplicación en distintas esferas del ámbito económico, político, social, cultural y en otras esferas, dado que los propios actores, están involucrados en el proceso, ya sea en la materia de toma de decisiones, productividad, oportunidad, efectividad y cualquier otro tipo de esferas. Todo ello tiene un efecto incuestionable en materia de flujo de información, en tiempo real, confianza, seguridad, al ser una tecnología que almacena estos datos de forma distribuida y una herramienta que está obteniendo y mantiene la integridad de esos datos contenidos en la red. Entonces, teniendo en cuenta estas características, veamos cómo se puede aplicar en específicamente ciertas áreas. Aunque en la actualidad su funcionalidad está destacada por el uso que se hace de blockchain para las transacciones económicas, hay algunas ideas novedosas que pueden practicarse en otros ámbitos. Acá tenemos una de las aplicaciones más interesantes de blockchain, es para compartir y gestionar el uso de la propiedad intelectual. Por ejemplo, Ascript es un servicio que utiliza el blockchain de Bitcoin para permitir a artistas, galerías y coleccionistas registrar, transferir y archivar arte digital. Los artistas registran sus obras en un registro de propiedad intelectual distribuido que es públicamente accesible. Las obras van a ser almacenadas en la nube y acreditadas al propio artista. Cada versión de la obra recibe un identificador criptográfico único y es inseparable de la versión original. Otra idea similar ha sido utilizada, por ejemplo, por el gobierno de Italia para tratar de disminuir las falsificaciones que sufrían sus productos nacionales con la finalidad de detener las imitaciones porque generaban pérdidas significativas afectando tanto el ingreso del propio gobierno como la supervivencia futura de los artesanos italianos. Otro acercamiento similar también sería muy útil para gestionar los derechos de otras obras artísticas como música o películas, permitiendo rastrear el uso y por lo tanto compensar adecuadamente a los dueños de los derechos. Por ejemplo, si sos un artista, podés asignarle los derechos a tu obra a una disquera
y monitorea por este medio de blockchain la forma en que la disquera va a explotar, en definitiva, tus obras, o sea, ventas, licencias, streaming, etc. Esto minimizaría la controversia y costos de transacción sobre el pago de regalías, por ejemplo. Pero más allá de eso, facilitaría que los artistas puedan compartir, gestionar y monitorear directamente el uso de sus obras. Ya hemos visto que la ley ha tenido bastantes problemas cuando se trata de proteger la propiedad intelectual en lo que es la era digital, incluidos archivos de imágenes, audios, videos, así como diseños y símbolos. Así, blockchain permitiría que, llegado a una controversia jurídica, las autoridades judiciales o interesados pudieran ver la cadena completa de la propiedad de una obra, incluidas las licencias, sublicencias y demás información relevante, dándole más celeridad a cualquier resolución que se suscite. Aquí hay dos interrogantes que les dejo para que reflexionen en base a qué se puede plantear si podría servir blockchain como sustitutivo del registro de una propiedad intelectual y como medio probatorio de una obra artística. Y otra es, ¿quién posee la propiedad intelectual de la cadena de bloques? Pasamos a lo que vendría siendo inteligencia artificial, donde blockchain e inteligencia artificial son dos de los campos tecnológicos más candentes del momento, sin lugar a dudas. Por las diferentes maneras en que estas dos tecnologías permiten trabajar y actuar sobre el dato, es lógico que se esté comenzando a evaluar las ventajas que de su convergencia puede darse a dar en base a un paso importante y gigante para el aprovechamiento de esos datos. Al mismo tiempo, la integración de algoritmos de aprendizajes automáticos e inteligencia artificial con blockchain y viceversa permitiría mejorar la arquitectura subyacente en esa cadena de bloques, así como incrementar el potencial de la inteligencia artificial. Además, blockchain puede ayudar a hacer la inteligencia artificial mucho más coherente y facilitar su comprensión, así como entender mucho mejor los procesos de toma de decisiones de los algoritmos, ofreciendo una trazabilidad total sobre dichos procesos. Así como blockchain permite registrar todos los datos y variables que influyen sobre las decisiones que toman esos algoritmos, por ejemplo, de los de aprendizaje automático. Por otro lado, también la inteligencia artificial permitiría incrementar la eficiencia de los procesos de blockchain, que van mucho más allá de lo que cualquier persona o ordenador convencional podría lograr. La unión entre estas dos tecnologías permitiría utilizar los datos de manera que ahora son o parecen imposibles. Los datos son los ingredientes claves para el desarrollo y mejora de los algoritmos de la inteligencia artificial, y la tecnología blockchain permite almacenarlos de una manera totalmente segura y auditar todos los pasos intermedios de la inteligencia artificial en los procesos de toma de decisiones. Así, gracias a este blockchain, las personas van a poder comenzar tal vez a monetizar sus datos que ellas mismas generan, ya que hoy por hoy no estamos siendo muy dueños de nuestros propios datos y grandes empresas los manejan a su conveniencia. La inteligencia artificial sí alberga un tremendo potencial de disrupción, pero su diseño debe acomodarse con total cautela y blockchain puede valer. Luego tenemos lo que vendría siendo en cuanto a derecho y justicia. El blockchain es una tecnología que da un gran paso a la superación de los intermediarios en todas aquellas actividades en las que se aplica. En este sentido, no cabe duda de que pondrá el derecho patas para arriba. En realidad, la blockchain ya está apuntando que habrá un antes y un después en el ejercicio del derecho, en el tráfico jurídico, en el flujo financiero y en el mundo de los negocios. ¿Qué cambia del ejercicio del derecho? Un ejemplo que nos permite conocer el funcionamiento tanto de blockchain como lo relativo a esta temática es la figura de lo que se ha dado a llamar smart contracts, es decir, los contratos inteligentes autoejecutables. Desaparece así la intervención humana en el cumplimiento del compromiso contraído gracias a la programación del contrato. Las órdenes de transferencia y el pago electrónico se van a producir automáticamente mediante interconexiones de los entes que tienen que cumplir las condiciones de ese contrato. La capacidad de blockchain de registrar esas transacciones, que no pueden manipularse ni alterarse, hace pensar que vendría siendo innecesaria la función, por ejemplo, de la fe pública notarial o de la prevención de determinados delitos, como así también la sobreconfianza de las partes en que la programación del contrato haría innecesaria la presencia de terceros
cuando se quiere llegar al cumplimiento, como podría ser el caso de jueces o abogados. Pero acá hay varias cuestiones que hay que plantearse. Por mi parte pienso que más allá de que no se necesiten intermediarios para su cumplimiento, será necesario un enfoque interdisciplinario entre abogados y programadores en la redacción de una smart contract, para que éste resulte autosuficiente a la realidad de los hechos y no se terminen vulnerando los derechos de las partes y mayor tranquilidad de las mismas. ¿Qué pasa en cuanto a los derechos indisponibles de las partes que deben respetarse en virtud de normas de derecho público, como por ejemplo en el caso de derecho del consumidor? Por ejemplo, el Reino Unido dictó reglas que prohíben la venta a minoristas de derivados de ciertas criptomonedas o productos financieros relacionados, ya que consideran que estos productos no son adecuados para consumidores minoristas porque podrían sufrir pérdidas repentinas e inesperadas de sus inversiones, ya que no hay una base confiable para la valoración de estos activos, crece el abuso del mercado y los delitos financieros por ahí en cuanto a robo cibernético, o la volatilidad extrema de los movimientos de los precios de los criptoactivos, o que tampoco hay una comprensión adecuada de los mismos por parte de estos consumidores minoristas. Otro punto acá es que, si bien se reduce la cantidad de conflictos posibles en base a la interpretación de las cláusulas y demás, no puede preverse todas las hipótesis existentes, donde hay que recurrir a mecanismos a veces de resolución de conflictos en los baches que se derivan de los mismos, ya sea con métodos alternativos o con los tradicionales. Sin duda va a quedar en manos de los intérpretes del derecho la búsqueda de adaptarse a este cambio que se viene y que es inevitable. En cuanto a la forma de aportarse y de obtener valor probatorio por medio de una blockchain, yo creo que la mejor opción es aportar el contenido de la cadena de bloques a un procedimiento civil, por ejemplo, considerándolo como un documento electrónico, con valor de documento privado, sobre el que la forma en que se aportará será el aspecto ya dilucidado y para la pericia informática va a ser imprescindible. Hay que adaptarlo bien para que el juez pueda entender tanto el origen y destino del bloque, el identificador del bloque, la interpretación de su código, como también así el contenido del mismo. Algo que pone en relieve la importancia de contar con peritos informáticos para estos casos. Sabemos que todo proceso judicial depende de la estrategia de las partes, por lo que si se ilustra suficientemente al juez sobre el valor probatorio de blockchain, alguna validez puede acabar teniendo, aunque su fuente probatoria dependería de cada caso concreto. Acá hay una aplicación interesante ante la progresiva llegada de los juicios o audiencias virtuales, es que blockchain puede ser un medio idóneo para acreditar la identidad de las partes intervinientes. Aunque plantea dificultades técnicas y económicas para la implementación entre los jueces y magistrados, técnicamente sería una solución ideal. Y deja otro interrogante, ¿es necesaria una jurisdicción especializada en tecnología? Lleva a plantearse esta reflexión en que por ahí se necesitaría organizar tribunales especializados capaces de resolver con gran urgencia supuestos complejos que se suscitan de manera súbita. En cuanto al ámbito público, acá blockchain, si bien los gobiernos nacionales, provinciales y municipales han elevado sus niveles de apertura, en gran parte gracias a la presión que ha sufrido, la transparencia de los datos no es lo mismo que la transparencia de los procesos de un gobierno. Un gobierno puede abrir información sobre sus gastos, sus contrataciones, pero eso nada nos dice cómo se llevó ese proceso o si se cumplieron las partes de ese contrato. Muchas veces la sola apertura en los datos no nos sirve, dado que falta que se brinde información contextual o datos que comparen históricamente o se carecen de herramientas técnicas para poder procesar y analizar los mismos. Asimismo, tampoco tenemos certeza de la integridad de estos datos publicados. Hemos visto que el monopolio de la fuerza de la información pública por los órganos estatales, la falta de transparencia, las dificultades de la trazabilidad de los procesos, tienen un impacto negativo en cuanto a la integridad de la información. Los retos crecen cuando observamos que el impacto de esta complejidad da en el aumento de desconfianza y los niveles de corrupción. Es decir, la falta de transparencia y trazabilidad generan una ineficiencia operativa, un uso inadecuado de recursos, costos, tiempos, innecesarios de auditorías o disparidades del proceso de rendición de cuentas o acceso a la información pública que el ciudadano demanda por él.
Hoy en día, una de las funciones sociales de las instituciones es la de brindar esto de confianza sobre las transacciones, procesos de intercambios, que por ahí mucho no se da en la práctica. Algunas posibles aplicaciones de este blockchain dentro del ámbito privado sería la de ayudar a los gobiernos a digitalizar, por ejemplo, registros existentes y administrarlos dentro de una infraestructura segura, permitiendo a las agencias hacer algunos de estos registros inteligentes. Otra vendría siendo la protección de los datos críticos, porque gracias a la arquitectura distribuida de blockchain, más su componente criptográfico, puede ser una herramienta importante en la protección de la integridad de los datos, al mismo tiempo en que permite también un acceso seguro. La interoperabilidad también es uno de los grandes desafíos inconclusos de la administración, ya que no trabajan con registros únicos, las distintas agencias gubernamentales siempre tienen bases de datos distintas, entonces hay que duplicar esfuerzos e información. Asimismo, el compartir esta información dentro de la administración aceleraría los procesos de acceso a la información pública y la transparencia activa. Por lo tanto, se mejorarían los procesos. Gran parte de los procesos de gobierno tienen años funcionando de la misma manera. Por ejemplo, cuando vamos a incorporar una empresa, es un proceso que demanda múltiples instituciones, pasos, firmas, pagos y sobre todo tiempos que impiden el lanzamiento de una entidad que busca impulsar la economía y generar valor y empleo. Con blockchain estos procesos se podrían hacer más ágiles en conveniencia de todos, reduciendo tiempos, costos, intermediarios, logísticas, pero sobre todo eliminando lo que es la burocracia y regulaciones innecesarias. Así, blockchain permitiría pasar de los registros centralizados que tiene el Estado, en donde es el único que posee esta información, a registros distribuidos, transparentes y seguros. Ya en el ámbito privado, de forma genérica, podemos ver algunas aplicaciones tecnológicas que están siendo utilizadas, como el almacenamiento en la nube, a partir de blockchain, que permite la creación de nodos diferentes en distintos puntos geográficos, que van a ser capaces de resistir, por ejemplo, cualquier caída del servidor. Esta descentralización de la información admite una integración de datos que constituye la superación de uno de los retos más desafiantes de las tecnologías, que es la longevidad de los mismos. A esto hay que sumarle la peligrosidad que suscita, por ejemplo, el robo de identidades digitales en estos últimos tiempos. La cadena de bloques proporciona un sistema único, seguro e inmutable que supone la solución óptima para el problema de la suplantación de las identidades. También blockchain a nivel privado sería importante en la gestión de logísticas en cuanto a cadenas de suministros, en donde el principal interés de las mismas va a estar dada en la posibilidad de una mejora en la supervisión y seguimiento de su propia producción. Lo mismo ocurre con la seguridad automatizada. La incorruptibilidad de blockchain va a permitir que se pueda obtener información que se requiere sin prestar atención a que haya fallas de seguridad o que pueda derivarse un robo de datos. Además, el sistema de vigilancia que puede ser utilizado durante todo el día sin que exista la posibilidad de que el servidor caiga. Y por último, una de las principales implementaciones prácticas del blockchain, que son los smart contracts, como ya mencionamos anteriormente, que puede definirse así como estas estipulaciones vinculantes para las partes que van a ser expresadas en un código, un lenguaje informático, inmutable que va a ser autoejecutable. De cumplirse ciertas condiciones, el código se va a activar por sí mismo y generaría efectos patrimoniales. Se ha dicho que, bueno, esto en la medida que los smart contracts son autoejecutables, reducen el riesgo de las disputas. Sin embargo, una gran cantidad de relaciones jurídicas que se generan a través de estos mecanismos seguirán dependiendo del factor humano en su cumplimiento y que de por sí no erradica la posibilidad de error. Así vemos cómo acá se puede encontrar otro tipo de aplicaciones, que es en cuanto a los sistemas de resolución de conflictos. Estos procedimientos de resolución de conflictos en línea, ODR, en siglas en inglés, Online Dispute Resolution, por su parte surgieron hace décadas junto con el creciente desarrollo del comercio electrónico o e-commerce. Naturalmente, los tribunales tradicionales no eran viables a los efectos de resolver estas controversias en cuanto a que la mayoría versaban sobre montos de dinero ínfimos entre personas de distintos países. Como respuesta a esta dificultad es que surgieron precisamente estos ODR, y en ese orden, en estos últimos años, se han impulsado proyectos basados en esta tecnología blockchain. Así vemos como concurrencia voluntaria, la presencia de agentes con diseño transparente,
y la recurribilidad ante el jugador humano son algunas recomendaciones a tener en cuenta antes de acudir a los ODR. Pero ya esto es tema de mi compañero que sigue. Y quería cerrar con esta frase de quien se niega a aplicar remedios nuevos debe prestarse a sufrir nuevos males, porque el tiempo es el mayor innovador. Vemos cómo blockchain sin dudas se presenta como una tecnología disruptiva que ha cambiado y va a cambiar totalmente nuestra forma de entender el nuevo mundo digital, el tráfico jurídico, el flujo financiero y el mundo de los negocios. Con esto le doy el pase. Muchas gracias, Germán.